Bueno, pues damos comienzo al webinar. Espero que me escuchéis bien. Buenas tardes a todos, tanto para los compañeros que nos siguen desde España como para los compañeros que nos siguen desde Latinoamérica. Buenos días para los que nos seguís desde España y buenas tardes para los que nos seguís desde España y buenos días para los que nos seguís desde Latinoamérica. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info. Y, en primer lugar, os quiero agradecer la asistencia al evento. Como os decía, finalmente se han suscrito más de 600 personas en el día de hoy, tanto de España como de distintos países que os comento: Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Turquía, Inglaterra, Túnez, Marruecos, Omán, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, etcétera. O sea que, como veis, tenemos una gran cantidad de personas que están viendo el webinar, pues tanto desde España o desde Europa como de Latinoamérica. Como sabéis, la webinar está dedicada a las soluciones avanzadas de filtración de agua en la industria y será impartida por Pablo Ruiz Molina. Pablo es ingeniero industrial de la empresa Azul y es especialista en tratamiento de agua con experiencia destacada en potabilización, desalación, depuración y reutilización. Comentaros también que la empresa Azul es una compañía global con sede en España y tiene filiales en la India, en México, en Brasil y en China. Es una empresa con 30 años de experiencia y que desarrolla tecnologías y soluciones que favorecen el uso eficiente del agua tanto en el sector agrícola como en el industrial y el municipal. Y en el día de hoy, pues Pablo nos va a hablar sobre la filtración de discos Azul con limpieza asistida por aire, nos dará una descripción del funcionamiento y nos hablará sobre las aplicaciones principales en industria. Vamos a ver la filtración en torres de refrigeración, la filtración en intercambiadores de calor, la protección de boquillas y nebulizadores y tratamientos terciarios en industrias. Antes de dar paso a Pablo, me gustaría comentaros que la webinar durará aproximadamente entre 35 y 40 minutos y al final de la misma dispondremos de 15 o 20 minutos para que podáis realizar preguntas al ponente. Las preguntas serán a través del chat, el chat lo tenéis en la columna superior derecha y durante la charla yo estaré también pendiente del chat, que lo voy a activar ahora ya, para que podamos comunicarnos y nos vayáis comentando distintos temas. Ya os digo, durante la charla estaré pendiente del chat por si tenéis temas técnicos y al final sería para utilizarlo para las preguntas que queráis lanzarles al ponente. Una última recomendación que os quiero hacer es que para que podáis mejorar la experiencia de la webinar, os aconsejamos que busquéis en la zona superior el botón que tiene las flechas enfrentadas que os va a permitir abrir la pantalla al 100%, ¿de acuerdo? Así tendréis mejor visión de la webinar. Y sin nada más doy paso a Pablo Ruiz. Pablo, buenas tardes. Hola, José Miguel, muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, yo te escucho perfecto. La gente me está diciendo que sí, que sí, lo estoy viendo por el chat. Genial. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar sobre soluciones de filtración de agua en industria. Y muchísimas gracias a ti, José Miguel, y a tu revista por invitarme para liderar este webinar. Y bueno, viendo la situación que tenemos hoy día, daros unas palabras de ánimo y deseando de verdad vencer este maldito virus para volver a la bendita rutina del día a día. Así que nada, voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Os quería preguntar lo primero si conocéis todos la ley de Pareto. Veo que me dicen que sí, ya algunos. Sí. Bueno, aquí está. Voy a poner el puntero láser. Pues nada, la ley de Pareto, como sabéis la mayoría, por lo que estoy viendo, nos dice que el 80% de consecuencias vienen del 20% de las causas. Y aunque es un poco aproximada, yo me baso en un símil para decir, y os puedo asegurar que en el 80% de las industrias en las que he trabajado o he visitado,
serían capaces de ahorrar un 20% en costes de instalaciones de agua, únicamente instalando un sistema adecuado de filtración, ¿vale? Por tanto, nosotros hacemos todo lo que sea posible desde Azud y yo personalmente para ayudaros a intentar que se consiga todo esto. Y mi idea es que al terminar la webinar todos tengamos, digamos, una potencial idea de ahorro en nuestra industria respectivamente. Así que nada, voy a comenzar. Este es el índice. Empezaré hablando de la filtración de discos. Después hablaré de por qué nació la filtración de discos con limpieza asistida. Posteriormente, como punto 3, las unidades de control que comandan ambos equipos de filtración. Y por último, las aplicaciones en industria. Así que vamos para allá. Filtración de discos. Para mí, la filtración de discos es uno de los sistemas más eficientes que hay en el mercado. Son equipos fabricados con todas sus piezas en plástico, como vemos en esta imagen. Esto sería un equipo completo y aquí tendríamos un elemento filtrante. Pues bien, el elemento filtrante se compone de un cuerpo, como vemos aquí, superpuesto con muchos, muchos discos que lo que hacen es marcarnos el tamaño de paso, la separación entre los discos, la ranura que tienen los discos nos marcan el grado de filtrado. También tenemos un pistón que se rosca al cuerpo y lo que hace es mantener los discos inmovilizados durante la filtración y expandirse en la fase de limpieza para que los discos se puedan mover y limpiarse. Otro elemento importante, el que vemos aquí, es la hélice que fue patentada por Azud en el año 95 y tiene un rendimiento muy alto y es capaz de conseguir ir separando los extractos en el filtro en base a las densidades específicas del material. Y por último, aquí vemos la carcasa del filtro. Su funcionamiento es muy sencillo. Entraría el agua por este colector que se ve aquí detrás, el agua sucia, y se repartiría a los discos, filtrando los equipos el agua desde fuera hacia adentro. Una vez que han pasado los discos, ese agua limpia, ya filtrada, se recolecta en esta tubería de aquí abajo e iría directamente al proceso. En esta imagen podemos verlo bien, la parte de filtración, cómo entra de fuera hacia adentro, reteniendo las partículas, es lo que vemos aquí entre las ranuras de esos discos, de las que ahora hablaremos. O en esta imagen en 3D, cómo entra por la parte de fuera, hace un efecto ciclónico, reteniendo desde las partículas más grandes a las más pequeñas y siempre de tamaño de paso superior, aunque a veces también lo contaremos, tenemos también partículas más pequeñas del tamaño de paso de los discos. Por otro lado, esa sería la fase de filtración y ahora nos queda la fase de limpieza. Al ser equipos que limpian secuencialmente, un equipo, como hemos visto en la primera diapositiva, de 3 filtros, primero limpiaría uno, mientras que los otros 2 siguen filtrando. Pues bien, cuando entra en limpieza este equipo, se cerraría la válvula de entrada y se abriría la válvula de drenaje, pero únicamente de este equipo, entrando el agua desde el colector de salida ya filtrada en sentido contrario, es decir, desde dentro hacia afuera, apretando el pistón hacia arriba, descomprimiéndolo y, por tanto, liberando, como vemos aquí estos huecos, la columna de discos para que giren y se limpien. Y ese agua se recogería en la tubería de drenaje y se lanzaría hacia el drenaje. Bueno, ahora lo que nos dimos cuenta fue que la filtración de discos era muy efectiva, con rendimiento de eliminación de sólidos muy alto, con posibilidad de intercambiar muchos rangos de filtrado de manera sencilla. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer desde Azud? ¿Qué podemos crear para que esto encaje en industria? La pregunta era sencilla, ¿qué necesita un equipo para ser un 10 en industria? Lo primero, que consuma poco caudal de limpieza. No tiene sentido tener un equipo que te filtra el agua y reutiliza el proceso, pero a la hora de limpiarlo necesitas un 30 o un 40% de agua de la que has filtrado. Ese era el paso número 1. El número 2, que tras hacer la limpieza
se recuperara por completo el elemento, el medio filtrante, porque en industria tenemos partículas muy complicadas de limpiar. Tercero, que el caudal no se viera modificado en absoluto. Si estamos con un caudal, que se mantenga ese caudal. Y cuarto, que sea capaz de filtrar a muy baja presión para intentar no introducir más equipos auxiliares como es la bomba que mandaría el agua al filtro. Con esta idea en la cabeza, lo que hacemos desde Azud es desarrollar el producto de filtración de discos con limpieza asistida por aire, que es este que vemos en pantalla. Es muy similar al anterior. Este, aunque parezca un filtro, lo que es un depósito auxiliar de 10 litros que contiene agua ya filtrada por el propio proceso. Y la diferencia aquí, ¿cuál es? Que en la limpieza lo que hacemos es, cuando se inicia la fase de limpieza de, por ejemplo, este filtro, se abre como antes la válvula de drenaje y se abre una válvula en el colector de limpieza. Y esa válvula introduce el agua que va impulsada por aire entre 4,5 y 6 bar. Ese aire impulsa el agua en sentido contrario, descomprimiendo los discos, pero claro, al mezclar agua y aire tenemos dos ventajas. La turbulencia que se genera, que hace moverse los discos y un montón de partículas se eliminan por esa parte, y sobre todo también el agua coge la velocidad del aire e impacta directamente los chorros de agua sobre los filtros, dejando el filtro a valores de filtro limpio. Se recupera la diferencia de presión. Y con esto lo primero que conseguimos es consumir únicamente los 10 litros que tiene el calderín de agua filtrada, y también conseguimos eliminar partículas que muy presentes en industria, como serían las fibras, los restos de materia orgánica o restos de alimentos, y partículas pegajosas que normalmente requerirían que cada poco tiempo fuera necesario abrirle el filtro y limpiarlo a mano. ¿Y todo esto por qué? Pues gracias al efecto de agua y aire. Os quiero mostrar este vídeo. A ver, voy a quitar el puntero. Creo que podéis verlo bien. Bueno, lo que tenemos aquí es un elemento filtrante y el depósito auxiliar de 10 litros, pero le hemos puesto una carcasa transparente para poder ver lo que pasa dentro. Ahora mismo estaría en etapa de filtración. El filtro está filtrando el agua y el depósito, que está ya lleno, está a la espera de que se active la limpieza, ¿de acuerdo? Una vez que se activa la limpieza, bien por diferencia de tiempo o por diferencia de presión, lo que tenemos, que vemos aquí, es que el agua se introduce en el el aire se introduce en el depósito e impulsa los 10 litros de agua a una velocidad altísima hacia la columna de discos, que, como vemos en la imagen, está totalmente descomprimida y los chorros tienen una presión que elimina todo tipo de partículas. Posteriormente, cuando se consumen esos 10 litros, el equipo vuelve a la etapa de filtración y el depósito se llena otra vez, esperando limpiar la siguiente secuencia o el siguiente filtro, en el caso de que hubiera más de uno. Como veis, la limpieza dura 8 segundos. O sea, es fantástico. Ahora vamos a hablar del grado de filtrado. Los equipos de discos tienen una ventaja, y es que, voy a poner otra vez el puntero, y es que somos capaces de tener un alto rango de filtrado. Es decir, la distancia entre los discos va desde 5 micrón, la más pequeña, casi hablamos ya de partículas, son partículas coloidales, a 400 micrón para un desbaste más grande, de más tamaño, y pasando por todos estos filtros, cada uno con estos colores. Entonces, una de las gran ventajas que tienen estos filtros en industria es que hay muchas veces que no se sabe a priori el grado de filtrado óptimo de la aplicación industrial, porque la industria, como sabéis, es muy particular. El grado de filtrado óptimo es la que combina la eliminación de partículas que nos interesa eliminar con la baja frecuencia de limpieza. Entonces, en instalaciones industriales, con los filtros de disco, es tan fácil como intercambiar la columna de discos. Por ejemplo, si tengo de 130 micrón y veo
que hay baja frecuencia de limpieza y que podría eliminar más partículas, puedo hacer un cambio de esta columna de discos de manera rapidísima y poner la de 50 micrón. Hay que decir que el grado óptimo de filtrado, como algunas industrias se piensan, no es siempre el más pequeño, es el que nos soluciona nuestro problema. No por irme hacia el filtrado. Si tengo una salida de 2 milímetros, con irme micras voy a proteger muchísimo la instalación. No tengo que ir siempre a las 5 micras. Y nosotros desde Azud tenemos la posibilidad de ir probando hasta encontrar en las aplicaciones en las que no se sabe de antemano, porque como decía, la industria es muy particular, hacer esa prueba hasta ver cuál es el grado de filtrado óptimo. Bueno, aquí en esta imagen os muestro una instalación a modo ejemplo en un tratamiento terciario. Esto fue una instalación a la intemperie con temperaturas extremas, por lo que tuvimos que meter el filtro de discos con limpieza asistido por aire en un contenedor aislado térmicamente y además con calefactores dentro, porque la temperatura, ya os digo, rondaba entre los menos 20 y los menos 10 grados. Y este es el tipo de partícula que veíamos que se quedaban en los filtros. Y al tener el sistema de discos con limpieza asistida por aire, éramos capaces de eliminar casi a valores de filtro limpio, cuando en otros sistemas es probable que haya que limpiar manualmente con el tiempo. Y bueno, antes de pasar a las aplicaciones, me gustaría comentar las unidades de control que van asociadas a este filtro de discos con limpieza asistida por aire. En Azud nos adaptamos perfectamente a la industria 4.0, pero muestra de ello es la variedad que tenemos de PLC. Uno de ellos, como os decía, el PLC Siemens FBC Logic, es el que se adapta por completo a la industria 4.0. ¿Cuándo será necesario? Pues cuando queremos tener un control exhaustivo de nuestro proceso e incluso de equipos cercanos en la instalación que puedan conectarse a esa pantalla. Este PLC tiene una pantalla, tiene gran cantidad de alarmas que nos pueden llegar al móvil, nos puede llegar a la pantalla, separaría el filtro por seguridad y también puede tener entradas y salidas digitales y analógicas conectadas a ese PLC. Como os digo, es un control total del proceso e incluso podemos acudir al control remoto. Podemos incorporar el control remoto para ver nuestra instalación desde cualquier parte, con el ordenador o con el móvil incluso. Otro PLC es la pantalla FBC, que es un PLC Mitsubishi. Quizá cuando el filtro está en una instalación en la que no es el protagonista, es un equipo secundario, este PLC dispone de control de parámetros como el número de limpiezas, podemos ver el número de limpiezas, por supuesto se activa por diferencia de tiempo, diferencia de presión o si lo forzamos manualmente una limpieza, pero es totalmente automático y es más estándar que el anterior. Pero para una instalación en la que el filtro no tiene que ser el protagonista o no tenemos una necesidad de control de más parámetros, la verdad que es una buena opción. Y por último, aunque no sale aquí, tenemos la opción de adaptarnos al PLC o a la escala de la industria. Nosotros le damos nuestra comunicación y el flujograma y lo conectaríamos a la pantalla o al gran PLC que tiene la industria. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones en industria. Vamos a empezar por los equipos industriales, que para mí es una de las aplicaciones donde los discos asistidos por aire generan un notable ahorro y tranquilidad de operación. Estas instalaciones son las llamadas utilities, que son equipos secundarios que son básicamente instalaciones de apoyo a los equipos principales, como torres de refrigeración, refrigeradores evaporativos o intercambiadores de calor. Quiero desde aquí poner una lanza en favor de estas utilities porque la industria joven no le dedica el cariño que las utilities requieren y siempre
se escatima en el coste de adquisición del equipo, de la torre, del refrigerador, del intercambiador y también en el mantenimiento. Y eso al final nos lleva a un mantenimiento muy tedioso. Y para mí tener un sistema de refrigeración controlado es tener el proceso industrial controlado. Ahora vamos a entrar en la filtración en torres de refrigeración. Las torres de refrigeración son circuitos, o el agua de las torres de refrigeración es un circuito cerrado en el que discurre el agua muchas veces por bandejas y canales exteriores abiertos al aire exterior, por lo que pueden entrar sólidos del tipo arenas, polvo. La propia degradación de la torre de refrigeración de algunos materiales pueden entrar en el circuito. Por eso os recomiendo siempre tener un equipo de filtración, porque las ventajas que ofrece son elevadísimas. La primera, un mantenimiento muy bajo, pero mantenimiento muy bajo tanto del equipo en general como de los accesorios de la torre en particular. Los difusores que tenemos por aquí, los paneles que todos sabemos que tienen un precio bastante alto. Entonces, el equipo de filtración, al eliminar los sólidos, aumenta la vida útil de este tipo de instalación y de piezas en particular. Por otro lado, comentar que las torres de refrigeración al final es un elemento dentro de un equipo, de un sistema más grande de climatización. Estas torres utilizan químicos, utilizan un biocida o desinfectante para mantener un residual y, por tanto, conseguir que no prolifere la legionela. La legionela es una bacteria que es probablemente el problema más grande en las torres de refrigeración si se llega a desarrollar, porque se puede incluso hasta cerrar la sanidad a la fábrica si se detecta legionela en nuestras instalaciones y la gente enferma. Y otro químico que es el inhibidor de sales, que lo que hace es que las sales no precipiten. Pues bien, con un equipo de filtración, al eliminar los sólidos en suspensión de la instalación, estamos consiguiendo también una reducción de hasta el 20% comprobado en las más de 1000 instalaciones, este filtro de disco en las más de 1000 torres y refrigeradores, porque como estos sólidos se quedan en el lecho filtrante, el agua pasa limpia a la torre y cuando dosificamos el producto químico para desinfectar, ya sea el biocida o hipoclorito sódico, conseguimos que el residual permanezca mucho más tiempo en el sistema y, por tanto, no hay que dosificarlo con tanta frecuencia. Por otro lado, el mantener un buen sistema de filtración elimina el riesgo de la creación de biofilm o costra en la tubería o en la instalación en general. Esta costra es la casa de la legionela que decíamos antes. Si no hay costra no puede empezar es mucho más difícil que la legionela se empiece a desarrollar. Por tanto, si conseguimos que no haya biofilm, disminuimos muchísimo la posibilidad de proliferación de legionela. Por otro lado, la limpieza asistida por aire consume 10 litros por elemento filtrante. Por tanto, no va a vaciar el circuito, como sí puede ocurrir en caso de otros equipos de filtración que, como decía, consuman mucha agua en la limpieza. Los 10 litros por elemento filtrante en un volumen de agua de la torre probablemente sea un valor despreciable. También, si no tenemos sistema de filtración ninguno, el agua se irá enturbiando con el tiempo, lo cual hace que haya que vaciar el sistema cada ciertos días. Cuando el agua está coja color o tenga gran cantidad de sólido, habrá que vaciar el sistema y incluir nueva agua. Y ese agua de reposición tiene un coste y muchas veces viene de desmineralizadoras donde el coste por metro es bastante alto. Por tanto, uno de los ahorros principales es el menor consumo de agua de reposición. Por otro lado, todas las piezas del equipo no hay lugar, no hay posibilidad a corrosión. Al tener una instalación, una torre de refrigeración limpia, estamos haciendo que la bomba trabaje en su punto de funcionamiento correcto. Sin embargo, si no hay equipo de filtrado,
la torre empezará a ensuciarse y esto creará una pérdida de carga. Esa pérdida de carga se traduce en más consumo, por tanto, más amperaje y una potencia mayor. Por tanto, si incluimos un sistema de filtración asistido por aire en la torre de refrigeración, vamos a disminuir el consumo de la bomba del sistema. Pablo, un segundito, te interrumpo un segundito. Solamente comentarte para tu tranquilidad que me están comentando en todo momento que está funcionando todo bien, ¿vale? Os lo agradezco a todos controlando que y de nos vez en están diciendo cuando que está demos todo un bien. feedback. Sí que te agradeceríamos si puedes ocultar la barrita que te aparece de dejar de compartir, si la puedes ocultar. Perfecto, ahora. Por supuesto. ¿Vale? Disculpadme ya. No me había dado Continúa, ni pero cuenta. quería interrumpirte Pensaba que solo solo para la veía decirte yo. que iba todo bien, ¿vale? Genial. Te dejo. Has hecho muy bien, José Miguel. Muchas gracias. Seguimos entonces con la aplicación de protección de intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor, como introducimos en este dibujo, puede formar parte de la torre de refrigeración, del sistema de climatización, o también, aunque no está en este dibujo, hablo de intercambiadores de calor en procesos industriales, ya una vez dentro de fábrica, que nada tienen que ver con la climatización. O sea, tendríamos esas dos vertientes. Sea el que fuere, los intercambiadores de calor son unos equipos muy sensibles a los que hay que entrar con muy buena calidad de agua, porque en caso de no hacerlo podemos tener problemas como el que observamos en esta foto. Intercambiador tubular con los tubos, con una costra de ensuciamiento ya en los tubos. Y los de placas, en el momento que se empiezan a depositar los sólidos en suspensión en las placas, lo que hace es un efecto de pasivación. Frente a este problema, ya sea obstrucción de tubo o pasivación en los intercambiadores de placas, lo que tenemos es una menor eficiencia en la transmisión de calor. Sin embargo, si instaláramos un equipo de filtración, podemos conseguir evitar obstrucciones tanto en placas como en tubos. Por otro lado, no perder eficiencia en el intercambio. Es muy importante en algunas industrias porque entra ya en la parte de operación. Se me ocurre el caso de una industria, una lechera, un proceso industrial en el que la leche tiene que entrar a 35 grados. En el momento que tengamos el intercambiador de esta manera o el de placas que nos esté haciendo una leve pasivación, en vez de a 35 va a entrar a 34, a 33. Y si el proceso industrial me pide que entre a 35, seguramente sea porque a 35 tengo todos los costes optimizados y la calidad del producto final sea mejor. Entonces es importante entender esto. Por otro lado, reduciríamos o incluso eliminaríamos la necesidad de piezas químicas de estos equipos. Los que hemos trabajado con este tipo de equipos, lo que vemos es que con el tiempo, cuando la imagen de los tubos que tenemos es parecida a esta, o las placas, hablando de los intercambiadores de placas, están con cierta pasivación, tenemos que recurrir a una limpieza cada cierto tiempo con un agente químico que no es precisamente económico, no es muy barato. Y por no hablar de cuando el intercambiador se puede ir a una situación irreversible donde la pérdida de eficiencia es total y tenemos que mandarlo a un proveedor que nos haga una limpieza en profundidad. Y aunque nos deja el equipo como nuevo, también nos hace un poco de daño en el bolsillo. Entonces, si evitamos todo este tipo de situaciones, pues vamos a tener una tranquilidad en la operación y el mantenimiento muy importante. Otro factor determinante para instalación de filtro de discos, pues aquí aparece cogiendo el agua de un depósito enterrado, de un pozo, pero la ventaja del filtro de discos asistido por aire es que se podría incluir aquí. Se puede meter en la operación, en el proceso de la operación, siempre y cuando la presión sea superior a 0,8 bar. Por tanto, no necesitamos una bomba adicional. Esta ventaja nos posibilita, pues, en instalaciones donde el espacio es muy reducido, intercalar el filtro siempre y cuando el proceso tenga una presión o la tubería en la que nos vamos a enganchar tenga una presión
superior a los 0,8 bar. Por tanto, creo que con este equipo de filtración asistido por aire conseguiríamos un aumento de la vida útil del equipo y un menor mantenimiento, además de las ventajas que os he comentado aquí. Ahora, como aplicación industrial, una que despierta mucho mi atención porque es una aplicación muy recurrente en industria, es la de boquillas, nebulizadores, atomizadores, pulverizadores. La verdad que cada uno lo llama de una manera. Nosotros decimos boquillas pulverizadoras, pero bueno, dependiendo de la industria y muchas veces del paso del orificio de salida tienen un nombre u otro. Entonces, considero que tener procesos del tipo que me vienen a la cabeza de esto, pues el que tenemos en el dibujo, la refrigeración de piezas que salen de un horno, me viene también refrigeración de fresas de corte o refrigeración de piezas que se están cortando y se necesita pulverizar agua sobre la pieza. En el tema agroalimentario es muy común la limpieza de las frutas y hortalizas mediante boquillas limpiadoras, un túnel de lavado de camiones o de coches. En fin, lo que os quiero decir es que hay muchísimas aplicaciones en industria que utilizan estas boquillas. Y teniendo una precaución y un cuidado filtrando el agua que le entra a estas boquillas, conseguimos enormes ventajas. La primera de ellas, pues se eliminaría el riesgo de obstrucción de las boquillas. Conseguiríamos, por tanto, alargar el mantenimiento de las boquillas. En vez de cambiarlas cada 3 meses, pues a lo mejor hay que cambiarlas cada 6 o incluso, dependiendo del proceso, puede ser que no sea necesario cambiarlas. Estamos ahorrando en cambio de boquillas. Por otro lado, nos aseguramos en la operativa una correcta distribución de agua en las boquillas. Si los procesos de industria hay que ser muy minucioso y hacer las cosas bien. Cuando tenemos, seguro que todos hemos visto el caso en el que tenemos una boquilla obstruida que suelta gotas y la boquilla de al lado que está perfectamente tirando el chorro de agua que le corresponde a ella y a la boquilla de al lado. Entonces, no se está haciendo un proceso homogéneo y eso al final puede acarrear un problema en la calidad o incluso en el equipo, en el proceso. La ventaja de poner el filtro como está en este dibujo, se puede instalar sin ningún problema en la línea de tubería de impulsión. ¿Por qué? Porque mantiene el caudal constante. Me viene a la cabeza una de las últimas instalaciones que hemos hecho en la industria de la piedra, en la industria del mármol, donde cortaban el mármol y unas boquillas refrigeraban ese corte y necesitaban un constante de 30 metros cúbicos hora. Entonces, lo que le ofrecían otras personas era poner un equipo en filtración y otro en stand-by para que cuando se activara la limpieza hubiera un cambio de válvulas, en fin, dificultad de operación. Nosotros instalamos el filtro de discos asistido por aire y se puede ver perfectamente en la gráfica, en este caso el caudal era 30 metros cúbicos hora, como la gráfica de la escala del caudalímetro se mantiene totalmente a 30 metros cúbicos hora. No baja ni 1 litro por hora. Por tanto, no veíamos ni cuándo se hacía la limpieza del equipo. Con esto quiero decir que simplemente con un solo equipo en el proceso podemos mantener el caudal sin afectar a la operación en absoluto. Y otra gran ventaja, el footprint, el área que ocupa el filtro. En esta imagen vemos un proceso en el que es muy bonito porque está todo, hay mucho espacio y es muy amplio. Pero bueno, la realidad en muchas industrias es que este equipo o el espacio que tiene es más pequeño y el equipo se podía incluir aquí detrás, al lado del horno, al salir, y entonces que únicamente se viera la tubería por aquí. En fin, hay muchas posibilidades, pero tanto para 20 metros cúbicos hora como para 200 o 300 metros cúbicos hora, el espacio es muy pequeño, el footprint es mínimo. Y por último,
como aplicación quería hablar del tratamiento terciario, pero tratamiento terciario visto desde industria, es decir, la mayoría de industrias productoras tienen una depuradora bien con tratamiento biológico, o a lo mejor en vez de depuración es un físico-químico, en el que tratan el agua antes de verterla al alcantarillado o antes de darle un tratamiento terciario. Por nuestra parte, lo que nos hemos dado cuenta es que con el filtro de discos como tratamiento terciario se consiguen una serie de mejoras que son las que voy a pasar a enumerar. La primera de todas sería que se recupera por completo el medio filtrante. Hablamos, por ejemplo, de una industria del papel, un proceso físico-químico, se decanta la mayor parte del papel, pero todavía nos queda un 5, un 10% de sólidos en suspensión, que es materia muy pegajosa. Esto, en el momento que entre a cualquier otro filtro que no tenga un sistema tan optimizado de limpieza, va a hacer que cada limpieza recupere menos, menos y menos, y después de unas 7, 8, 9 limpiezas sea necesario abrir el filtro y limpiarlo a mano. Sin embargo, con la limpieza asistida por aire, el filtro se recupera perfectamente. Me ocurre también, si hay un proceso biológico, restos de materia orgánica que pueda entrar en el filtro y filtrarlo. Además de filtrarlo, conseguimos en el proceso de limpieza eliminarlo de los discos y enviarlo a drenaje. Por tanto, también estamos alargando muchísimo el mantenimiento de los filtros y no paramos la operación para limpiarlos manualmente. Al igual que las torres de refrigeración, hay un consumo de químicos mucho menor. ¿Por qué? Porque de químicos hablo de desinfectantes. Normalmente iría el equipo de filtración de discos y después puede ir un desinfectante, un hipoclorito sódico o un ozono. Pues este ozono y este hipoclorito sódico tendrán un rendimiento mucho más alto y por tanto habrá que usar menos si el agua viene libre de sólidos. En Azud, uno de los sistemas que fabricamos es el filtro de discos asistido por aire con una desinfección ultravioleta, en vez de hipoclorito o ozono. Es otra opción. ¿Cuál es la ventaja de tener un pretratamiento de filtro de discos con las lámparas ultravioleta? Pues la principal ventaja es que se aumenta el rendimiento de la lámpara ultravioleta porque no se produce el llamado efecto sombra, que no es más que cuando entra el agua con los sólidos a la lámpara ultravioleta, los patógenos, virus y bacterias, tienden a esconderse detrás del sólido o adherirse a esos sólidos, y cuando la lámpara está irradiando la luz ultravioleta, se elimina, no son capaces de eliminar estos patógenos. Por tanto, disminuimos el rendimiento de desinfección. Así que una gran ventaja sería que no se produce este efecto sombra porque vamos totalmente limpio de sólidos o con un tamaño de sólidos que no influye para ese efecto sombra. Tener distintos grados de filtrado nos posibilita instalar esos grados de filtrado dependiendo de la aplicación. Cuando es una aplicación como por ejemplo un riego, pues es suficiente con un filtro a 100 micras seguido de una desinfección, o a lo mejor si se quiere emplear en alguna industria para el baldeo. Si queremos a lo mejor un riego de algún fruto que el agua vaya a estar en contacto con el fruto que nos vamos a comer, con la piel, podríamos ir a un filtro de 5 micras que nos asegura la reducción de los sólidos en suspensión acorde al Real Decreto 1620/2007 de España. Por otro lado, para finalizar, bueno, se me ocurre también otra, es que se me van ocurriendo muchas cosas mientras hago la presentación, mientras la expongo. Por ejemplo, si queremos ir ya a un proceso industrial que necesite una desmineralización, lógicamente el filtro no es suficiente, pero el filtro pasaría a ser un filtro a un prefiltro de la planta de osmosis inversa, donde nos garantiza que vamos a tener mucha menos limpieza de la membrana, que va a estar bien protegida, membranas de ósmosis o membranas de ultra, si el tratamiento terciario fuera más complejo.
Y bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar de tratamiento terciario. Ahora vamos a pasar a ver unas gráficas realizadas en varias instalaciones de tratamiento terciario con entrada al filtro de discos, la salida de una depuradora. Es decir, es tratamiento terciario en depuradoras, ¿vale? En esta primera diapositiva lo que vemos es la cantidad de sólidos en suspensión que hay a la salida dependiendo del grado de filtrado que aplicamos. Lo importante también, el grado de entrada, en este caso, los sólidos en suspensión a la entrada fueron entre 40 y 50 ppm. ¿Qué es lo que vemos? Que en el filtro de 100 y 50 micras salimos por debajo de 15 ppm, en el de 50 micras algo más bajo que en el de 100, como es lógico, en el de 20 micras de 40 a 50 ppm pasamos a 10 y en el último, en el de 10 micras, nos aseguramos que estamos por debajo de 5 ppm. Y aún nos quedaría el filtro de 5 micras, que lógicamente daría unos resultados similares, levemente mejores a este. En base a ese mismo estudio, lo que hicimos fue los sólidos en suspensión que tenemos a la salida, pero ahora vamos a ver el porcentaje de eliminación de cada tamaño de sólido en base a la columna o en base al grado de filtrado de discos. Aquí tenemos la gráfica con grado de filtrado 100, con 50, con 20 y con 10. ¿Qué es lo que vemos? Pues, por ejemplo, el filtro de discos de 100 micras, que debería eliminar todas las partículas superiores a 100 micras, vemos que tiene un rendimiento en torno al 98% en eliminación de partículas, pero es que además, un dato curioso, elimina el 80% de partículas superiores a 30 micras. Y entonces nos preguntamos, si el filtro tiene un tamaño de paso de 100 micras, ¿por qué elimina estamos hablando de un 80% de partículas superiores a micras? Pues bien, esto es sencillo, esto es por el llamado efecto torta. Y es que en el canal del disco, como es una filtración en profundidad, cuando el sólido superior a 100 micras llega al final del disco y obstruye el canal, todos los sólidos pequeños que vienen después y entran en ese canal no tienen salida, por lo tanto se adhieren al sólido superior de tamaño superior a 100 micras. Entonces eso nos posibilita el eliminar sólidos de tamaño más pequeño incluso al grado de filtrado. También interesante en esta gráfica, pues bueno, por ejemplo, vemos que para 20 micras el rendimiento de eliminación está en torno al 95%. El disco de 10 micras elimina partículas superiores a 10 micras en el 80%. O sea, el 80% de las partículas superiores a 10 micras se eliminarían, pero también es curioso que elimina entre un 30 y un 40% de partículas más pequeñas de 10 micras. Por otro lado, nos vamos ahora a la etapa, a la fase de limpieza. Lo que vemos aquí es una comparación entre el filtro de discos asistido por aire, el filtro de discos de baja presión y un filtro de disco estándar. Pues bien, como veis aquí, el consumo del asistido por aire, que es de 10 litros, y no puede ser superior a 10 litros por elemento filtrante porque es el agua que contiene el depósito auxiliar, es un 90%, o es decir, consume un 90% menos de agua en la limpieza que el equipo de discos estándar y un 70% que el equipo de discos de baja presión. Esto es un ahorro a nivel de agua de consumo de agua tremendo. Y bueno, por último, mostrar esta gráfica donde se ve cómo comienza a funcionar los equipos de filtrado. Aquí tenemos, igual que antes, el asistido por aire, el verde, el de baja presión, el amarillo, y otro equipo de filtración en rojo. Empezarían a funcionar a 0,2 bar, que es la pérdida de carga filtro limpio, y cuando llegan a 0,5 bar se activa automáticamente la limpieza. ¿Y qué es lo curioso? Que el filtro de discos asistido por aire
es capaz de bajar casi prácticamente a valores de filtro limpio. En el momento que se activa la limpieza, baja la pérdida de carga una vez que se ha limpiado. Os digo que la limpieza tiene un tiempo de unos 8 segundos y esto nos da una clara ventaja, y es que pasaría en la siguiente etapa de filtración, se alarga muchísimo. Y cuando vuelve a limpiar, otra vez vuelve a valores muy buenos, a valores casi de filtro limpio. Por tanto, estamos alargando la etapa de filtración y alargando también la frecuencia de limpiezas. Y bueno, con esto termino la presentación y me despido. Me gusta un resumen que considero que el filtro de discos asistido por aire es un aliado perfecto en industria que nos va a ayudar mucho a los industriales y a mejorar y disminuir a su vez el mantenimiento. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Os dejo aquí mi LinkedIn por si queréis seguirme, ya que todas las semanas subo algún post de estas u otras aplicaciones. Y nada, decir que por tiempo no he podido ir a otras aplicaciones. Si queréis ahora, en el coloquio, podemos hablar un poco de otras aplicaciones. Pero bueno, creo que estas son en las que el filtro de discos se puede implementar de manera más sencilla. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a las preguntas. Nos están dejando la verdad que ha sido una presentación muy, muy interesante. Los asistentes nos están dejando un montón de preguntas, no en el chat, ya los hemos pasado directamente al canal de preguntas. Por tanto, quizás yo creo que sería incluso más operativo que yo te las vaya leyendo, que tú accedas directamente al área de preguntas y puedas ir contestando de forma rápida. No obstante, comentarle lo siguiente a los asistentes. Azud se va a quedar con el registro de todas las preguntas. Por tanto, si por falta de tiempo en estos 15 o 20 minutos no podemos contestarlas todas, Pablo no puede contestarlas todas, no os preocupéis que queda en el registro, Azud va a tener el registro de preguntas y os la irá contestando en los próximos días. Exacto. Las contestaré todas al mail que se haya escrito. Y otra cosa importante también, que nos están preguntando bastante los asistentes, Pablo, el tema de poderle después entregar o que se puedan descargar tanto la ponencia como el vídeo de la webinar. El vídeo de la webinar está quedando grabado, con lo cual se colgará a partir de mañana en aguasresiduales.info, se colgará también con lo cual lo distribuiremos y entiendo que si no hay inconveniente por vuestra parte, pues también lo que serían todas las ponencias se le pasarán a los asistentes. Exacto, colgamos la webinar, estos 35 o 40 minutos de vídeo más las preguntas, que seguro que van a ser muy interesantes, y colgamos también la presentación. Perfecto, pues entonces yo te pediría, Pablo, por favor, que te vayas al área de preguntas, lo tienes claro, ¿verdad? ¿Las estás viendo? Tienes chat y área de preguntas. Sí. Vete, por favor, al área de preguntas y ahí ya te están dejando los asistentes distintas preguntas. Si quieres, empieza por abajo. Yo estoy viendo, por ejemplo, que Humberto Lugo nos pregunta sólidos totales y turbidez de entrada máximo. Vale. Humberto, encantado de saludarte. Los sólidos totales y la turbidez de entrada depende siempre de la aplicación. Cada caso hay que verlo particularmente porque depende de la aplicación, depende del grado de filtrado también. No tiene la misma entrada unos discos de 5 micras que tienen que los sólidos en suspensión antes de las 5 micras va a ser mucho menor que a 100 o a 400 micras. Pero incluso con sólidos en suspensión muy altos podríamos hacer distintas etapas de filtrado, que es lo que muchas veces hemos hecho en algunos proyectos. Si es necesario filtrar a, no sé, a 20 micras y el agua viene muy mal, pues a lo mejor hay una doble etapa, una primera de 100 o 200 micras y una segunda que es la que ya nos filtra a 20 micras. Por tanto, tendríamos que evaluar
cada proyecto por separado, pero sí hay posibilidad de varias etapas y aumentar mucho estos sólidos en suspensión. Por darte un valor, pues nos podríamos ir perfectamente en torno a 1000. Eso con 1000 ppm de sólido en suspensión, probablemente si vamos a un mitraje bajo necesitaremos una doble etapa, pero estaríamos sobre ese valor. Todo lo que sea de más, recomendamos pues una decantación, que incluso la podemos suministrar, una decantación y una filtración. Te pido, por posterior. favor, Pablo, brevedad, porque tienes bastantes y para que puedas ir atendiendo un poco a todo el mundo de forma más rápida. Lo intentaré, me va a costar, pero voy a ser muy breve, voy a intentarlo. La siguiente sería de Otón Sánchez, no sé si la ves, que dice que qué micraje se recomienda para la aplicación de prefiltración en boquillas o nebulizadores. Pues mira, esa, Otón, es una muy buena pregunta porque lo tenemos, lo que pasa es que por no cargar más la presentación, pero lo tenemos muy guiado en Azud y tenemos hecho, el grado óptimo de filtrado es 10 veces menor que el orificio de salida de la boquilla. Es decir, si tenemos unas boquillas con un orificio de salida de 200 micras, haciendo un grado de filtrado de 20 micras, nos quitamos los dolores de cabeza durante el mantenimiento de las boquillas. 10 veces más. Perfecto. Marco Arroyo te pregunta que qué variables se deben controlar en la calidad del agua al ingreso, en el proceso y a la salida del sistema, y estaría bien pH, conductividad, sólido en suspensión, turbidez, etcétera. Si es posible conocer estos valores. Sí, el filtro... Vamos a ver, el filtro elimina los sólidos en suspensión. Entonces, el valor de conductividad puede entrar desde 0 hasta agua de mar. Agua incluso del mar muerto, que es el que más salinidad tiene. Porque está, al ser de plástico no hay ningún problema al tratar el seawater, el agua de mar. Y del resto de valores en pH nos movemos entre 4 y 11, pero también bajo estudios se puede llegar hasta pH de 12 y de 13. Y lo mismo por abajo. La DQO y la DBO, pues al final se elimina la parte que va con se elimina con la partícula sólida. Entonces no hay una restricción de entrada. Y como le he dicho antes en la otra pregunta, habría que... Ramón Soriano, Pablo, nos pregunta que está de acuerdo contigo, pero que... según vuestra experiencia, ¿recomendáis la filtración en bypass o en full stream? Me imagino que habla de las torres de refrigeración. Pues en las torres de refrigeración tenemos ambas posibilidades, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista, recomendamos siempre una filtración en side stream, que sería no poner el filtro en el circuito principal de climatización, pero no por nada, sino porque si un día tienes un problema que se te va la electricidad, entonces puedes tener un fallo en la climatización. Entonces recomendamos ponerlo en side stream y hacemos un diseño en el que cada hora todo el agua del circuito da al menos unas 6 o 7 vueltas por nuestro filtro. Hacemos un diseño ahí con el volumen de la instalación y el caudal. Enrique Sensi nos comenta, a pérdida de carga constante, ¿cuál es la disminución de caudal por el cambio de paso de los discos? Por ejemplo, pone un disco de 400 a 100 micrones con la misma pérdida de carga. Sí, la pérdida de carga, realmente un filtro de 400, 200 y 100 micrón, la pérdida de carga filtro limpio está en torno a 0,1. 0,2 es el estándar que hemos puesto para 100 y 50. Y cuando subimos, como comentas en la pregunta, a 5 micras, ya sí tenemos una pérdida de carga mayor que se va en torno al medio bar. Una pregunta rápida de Juan José Salas, que nos comenta, ¿por qué el cambio de nombre de filtro de anillas a filtro de discos? Pues bueno, esto la verdad que es un tema más de mercado. Azud es fabricante de filtro de anilla o filtro de discos desde hace más de 25 años y bueno, siempre se ha llamado de las dos maneras. Entonces, creo que no responde a nada. O sea, la tecnología de filtración se ha mejorado muchísimo
pero también respondemos al nombre de filtro de anilla. Es como cuando decimos una potabilizadora o una etapa. Al final es lo mismo, son maneras de decirlo. Continuando, nos comenta Jorge Luis que cómo se comporta el equipo frente a los rasgos de pH, cuáles son las limitaciones de filtrado en diversos procesos, por ejemplo el químico. Sí, lo que he comentado antes, el pH, el equipo estándar de 4 a 11 y luego en proyectos, cambiando el material plástico, podemos llegar a pH más altos y lo mismo con las válvulas. Para pH 12 o 13 ya nos iríamos a un diseño que se sale de lo estándar, pero perfectamente se puede llevar a cabo. Por lo tanto, podríamos llegar hasta pH 13, pH Edgar Centeno 2. Nos pregunta que cuál es el rango de caudal que se maneja en estos filtros, cuál es la máxima temperatura de trabajo y la presión de trabajo. O sea, en definitiva, caudal, temperatura y presión. Perfecto. Vale, caudal por filtro, por elemento filtrante, va desde 1 metro cúbico o 0 incluso, 0 metros cúbico hora hasta 24. Lógicamente, dependiendo de la calidad de agua y del grado de filtrado, ahí es donde entra nuestra labor y hacemos la parte de ingeniería para dar el diseño óptimo, porque no será lo mismo filtrar a 300 micras, o sea, a 200 micras que puede pasar los 24 metros cúbicos hora que a 5 micras, que como mucho te vas a ir a 8 o 10 metros cúbicos hora, si la calidad de agua es muy buena. El tema de la temperatura puede llegar hasta 70 grados centígrados. Y la otra... Temperatura, caudal y presión. Era, la presión. El filtro estándar es un PN10, pero podría llegar con unos cambios, un equipo no estándar, a PN16, es decir, perfecto, hasta 16 Karina bar de presión. Nos pregunta que qué sucede si el agua, cómo se comportan los filtros con respecto a los pelos de cabello humano, que si podrían causar problemas. Muchas gracias por la pregunta, Karina. Los pelos al final son fibras, entonces el equipo asistido por aire, una de las ventajas que tiene es la recuperación de limpieza con agua que contiene fibras o pelos o celulosa, porque se recupera por completo. Y ahí tenemos un ejemplo de nuestra planta, una de nuestras plantas que tiene mucha demanda es las aguas grises, la planta de reutilización de aguas grises donde entran muchísimos cabellos. Y aprovecho esto también porque al principio iba a hablar en la presentación de las algas y no he podido hablar, actúan muy parecido. Las algas no es tanto de industria, es más de captación a lo mejor municipal o en una desaladora, pero también la ventaja que tiene es que ante fenómenos de bloom o de mucha cantidad de algas, a la hora de limpiar el filtro, recupera la presión y es capaz de eliminar esas algas. Ricardo Morales nos pregunta que si tenéis alguna comparación con otros sistemas de filtración como multimedia, arena, zeolitas, etcétera, y cuál es el consumo de agua con respecto a estas otras tecnologías. Vale, sí tenemos muchas comparaciones en las que comparamos tanto el consumo de agua como también el rendimiento de filtrado. Y bueno, si quieres, después de la conferencia te puedo pasar las presentaciones que tenemos de este estilo donde las comparan todas. Pero vamos, por lo general te digo que no existe equipo en el mercado que consuma tan poco como el asistido por aire. O sea, estamos hablando de 10 litros por elemento filtrante. Si tenemos una planta a lo mejor de 8 filtros que es capaz de tratar 160, 170 metros cúbicos hora, consume 60 litros. Y ahí pones cualquier filtro de arena y solo con los 10 minutos de limpieza y luego los 5 de asentamiento te vas a valores que multiplican por 10 y por 15. Mira, Wilmer Cabrera nos pregunta que cuál es el LMP de descarga para nitritos, nitratos y nitrógeno total. El límite de descarga depende de la legislación. Por ejemplo, en España para tratamiento terciario estamos en torno a 15 ppm. Pero os digo, los nitratos, nitritos están disueltos la mayoría de veces en el agua. Entonces, nuestro filtro de discos no va a eliminar los nitratos y los nitritos. Va a eliminar los asociados a los sólidos. Ramón Soriano nos comenta
que habéis nombrado las bondades de los equipos y demás frente a partículas complicadas, pero que puede ser este equipo una alternativa fiable frente a los problemas de proliferación de algas en aguas de captación para desalación o desalinización. Sí, totalmente lo que le comentaba a Karina. Al final, con las algas se comporta muy parecido. Es un sólido, un material muy pegajoso, incluso las de pequeño tamaño. También hemos tenido el tema de mejillones, mejillón cebra, muy famoso en Sudamérica, que seguro que lo conocéis. Y la verdad que esa limpieza de mezcla de agua y aire consigue eliminarlo del sistema. Por tanto, sí, es eficiente y es una buena solución para esa aplicación. Natalia Giordano nos pregunta que en filtración terciaria de fluente proveniente de un físico-químico, que cómo afectan los productos químicos utilizados en la coagulación, floculación, como por ejemplo el cloruro férrico. ¿Cómo afecta en lo que sería el tema de los filtros? Pues al ser plástico, la verdad que no afecta en absoluto. Se le puede dosificar el floculante o incluso, como ha dicho, el coagulante al proceso físico-químico, y los coágulos y flóculos que se hayan montado, que se hayan formado después del proceso físico-químico, que no le haya dado tiempo a decantar en el proceso físico-químico, se quedarán en los filtros. Y aunque el porcentaje de cloruro férrico y los ppm sean altos, incluso si hemos cometido un error, no va a afectar al filtro porque es plástico. De acuerdo, estaba viendo por aquí Jorge Luis Rosas, en el caso del baldeo, si a este agua de desecho van detergentes y demás, ¿existe algún problema durante el filtrado por las burbujas, espumas, etcétera? Para el tema de baldeo. No, para el tema del baldeo no. Las espumas no crean ningún problema en los equipos de filtración, porque al final el sólido entra y la espuma se queda, digamos, en la carcasa. Entonces no supone ningún problema a la hora de filtrar. No es como, por ejemplo, cuando hablamos de equipos de lecho, es cierto que si todo el lecho se llena completamente de espuma, como el lecho filtra, por ejemplo, un lecho de arena, como filtra por gravedad, sí que el llenarlo todo de espuma es un problema, pero nosotros filtramos en profundidad y por presión. Por tanto, las espumas no afectan. Y este caso, igual que he comentado antes, lo tenemos más que estudiado con las plantas de reutilización de agua grises, donde nos llegan pelos y nos llega muchísima espuma. Entra al filtro y no causa ningún problema. Ginés nos pregunta que si podrían competir estos filtros con la filtración de arena en una edad. De hecho, ya lo hacen, sí, Ginés, podrían competir. El tema del footprint, el espacio, es incluso menor que el de la arena. Mantenimiento a largo plazo es mucho menor, porque, bueno, si toca vaciar un filtro de arena o hay un problema, estamos perdidos. Lo más importante, el consumo de agua. El consumo de agua es mucho más bajo. Y la recuperación de partículas. A lo mejor el consumo de agua en una edad no influye tanto porque enviamos el agua a cabecera, pero la eliminación del lecho, la eliminación del medio filtrante, de todo el restante de materia orgánica, de los flóculos que se hayan quedado, que todo eso seamos capaces de mandarlo a desagüe, en la arena sabemos que se queda entre el sílex y la antracita. Entonces creo que Giancarlo del Castillo nos hace una pregunta muy rápida. ¿Se pueden usar estos filtros en osmosis inversa? Estos filtros, lo comentaba en el tratamiento terciario, estos filtros además tenemos referencias en desaladoras y se pueden usar perfectamente porque es un pretratamiento muy eficaz. Te garantiza por lo menos los 100 micrones que te exigen de seguridad los fabricantes de membranas de osmosis, incluso los discos acompañados de microfiltración, podemos llegar a un SDI menor de 3. Y otras veces podemos incluso combinarlos, si el agua está muy sucia, tener una línea de tratamiento que sea discos para todo el desbate y que haya poco consumo de agua ahí, arena, que al poner los discos delante se va a ensuciar menos,
y las membranas de osmosis. Ginés Blaya nos comenta que has hablado de dos ventajas del sistema: mayor turbulencia y que provoca un mayor impacto de agua sobre los filtros, que se impulsa, se ha comprobado que mejora la transmitancia de la luz ultravioleta. Se ha comprobado que mejora exactamente la transmitancia, la irradiación de la luz ultravioleta. No sé si te refieres a la eliminación de patógenos. La prueba que se ha hecho, además en nuestra planta estándar de discos y ultravioleta, es que los patógenos de salida disminuyen con una prefiltración de discos. No hemos visto si realmente se optimiza esa tramitancia o no, pero sí se eliminan más número de patógenos porque al haber menos sólidos se elimina lo que comentábamos antes del efecto sombra. Vale. Víctor Hugo nos comenta que qué tan conveniente es la instalación de estos sistemas de riego agrícola en el cual se tiene como abastecimiento una fuente superficial, río o lago, con presencia de materia orgánica, de algas. ¿Qué tal pues la situación ahí? ¿Qué tal se comporta? Se lo he comentado antes creo que era Ramón, se comporta, o sea, una de las ventajas, aunque estamos hablando de industria, pero es una de las aplicaciones en las que encaja perfectamente el filtro, es contra el ensuciamiento por algas o la proliferación o incluso los fenómenos de bloom que se forman en algunas costas donde está todo lleno de algas. Entonces conseguimos filtrarlo y después eliminarlo del sistema con la limpieza de agua y aire, que al final eso se creó pensando en la industria y nos hemos dado cuenta que funciona perfectamente con la Corina Rijo nos comenta que cómo toleran la entrada de grasa y aceite, y si es así, que cuáles son los valores, el límite que suelen tolerar, pero qué tal lo toleran la entrada de grasa y aceites. Vale, cuando hay concentraciones muy altas de grasa y aceite, estamos hablando, para mí en filtro de discos te diría alta por encima de 20 ppm. Ahí ya empieza a haber problemas. Carlos Valeiro nos pregunta si tenéis plantas pilotos de vuestros equipos, de los equipos que estáis hablando, que si disponéis de pilotos. Sí, disponemos de pilotos. Para entrar en industria lo que hicimos fue un arsenal de plantas y piloto que se la instalábamos a la industria en cuestión y bueno, cuando veían ese ahorro de químicos, esa mejora en el proceso, poco consumo de agua, al final la acababan adquiriendo. Entonces, todo empieza con planta piloto. Pero bueno, está todo Vale, Josefina Dávila nos pregunta que cómo puedo saber si requiere un filtro de disco de 3, 4 o 10 torres. Vale, ese diseño te recomiendo que lo lances a nuestra empresa y nosotros te haremos un diseño óptimo, porque son muchos factores los que influyen en torres, como tú dices, son elementos filtrantes, como es la calidad de agua a la entrada, es también el tipo de sólidos que tenemos y el grado de micraje. Como decía antes, no vamos a dimensionar igual un filtro de 200 micras que uno de 5. Por tanto, recomendaría siempre hacer ese estudio desde nuestra ingeniería, que la verdad que tenemos un despacho de ingenieros y se haría... David Pantoja nos comenta que si se ha utilizado este tipo de sistemas en la industria petrolera, en concreto en pozos de perforación. Pues en pozos de perforación me suena alguna referencia, tendría que comprobártelo, David. Voy a ver todas las referencias y te mandaré, si me puedes contactar después de esto al correo o al LinkedIn. No te preocupes, como decía Pablo, de todas maneras van a quedar todas las preguntas en el registro, con lo cual luego ya las veréis y las podéis contestar. Nuria Jiménez nos comenta que qué experiencia tenéis en aplicación para eliminar huevos de nemátodos con tamaños de poro de 25 micras en una edar urbana, con tratamiento biológico. Pues mira, Nuria, de eso hemos hecho también un I+D bastante exhaustivo y lo que vemos al final, el huevo de nematodo normalmente tiene un tamaño en torno a las 20 micras. Por tanto, hemos visto que con el filtro de disco de 20 micras tenemos un rendimiento bastante alto en la eliminación de huevos de nematodo.
de huevos del Minto, pero con 5 y 10 micras aumenta todavía más. Estaríamos hablando a lo mejor en torno a un 80%. Tendría que mirar ese estudio que hicimos, pero va por ahí. Y de hecho se aplica en muchas depuradoras. Por eso insisto en que a veces es suficiente, si el tratamiento es un riego o una reutilización para baldeo, es suficiente con un filtro de discos de 20 micras al salir de la depuradora o del proceso industrial y una desinfección, o bien con lámparas. Yo personalmente me gusta mucho la lámpara ultravioleta, o con hipoclorito u Me ozono. comenta José Carrillo que cuál es la máxima presión de entrada admisible. La máxima presión de entrada admisible, el equipo estándar son 10 bar y podemos fabricar un equipo que sea un PN 16, hasta 16 bar. Vale, estoy viendo. José Hernando nos pregunta que qué pérdida de carga hay cuando se produce la limpieza. La pérdida de carga cuando se produce la limpieza, ¿Qué pérdidas de carga hay? Sí, esa pérdida de carga al final la puede marcar el cliente en el programa. Nosotros normalmente recomendamos 0,3 o 0,4 de pérdida de carga. ¿Por qué? Porque si te vas a 0,8 o 0,9, el filtro estará más sucio y aunque se va a recuperar, pero no se va a recuperar de la misma manera. Entonces, poniendo un diferencial de presión de 0,4, 0,5 y controlando la frecuencia de limpieza, no vas a tener ningún problema ahí. Así que la respuesta sería en torno a 0,5. Pero también hay que estudiar un poco la aplicación. Bueno, perfecto. Pues yo creo que podemos ir terminando. Si te parece, Pablo, llevamos ya prácticamente 1 hora y cuarto de webinar. Yo entiendo que ya debes de estar también cansado, te tenemos agotado. Simplemente decirle a los asistentes que todas las cuestiones y todas las preguntas que están haciendo o que han hecho y que no hayamos contestado han quedado registradas, que se las vamos a pasar estos archivos a Azul para que ellos a partir de mañana pues comiencen a responder a todos los usuarios, a todos los asistentes a la webinar. Nosotros por nuestra parte también lo que haremos será cuanto antes ir colgando en aguas residuales tanto la descarga de la presentación como el vídeo para que se puedan ir compartiendo. Y por lo demás, pues nada más, daros las gracias a vosotros, daros las gracias a Azul y darle las gracias a todos los asistentes. Ha habido momentos en los que hemos estado hasta 400 y 400 y pico de personas en la sala, como os decía, de todos los países, de España, Francia, Portugal, a nivel de Europa, de toda Latinoamérica. O sea, prácticamente hemos tenido personas de toda Latinoamérica. Y agradeceros enormemente a todos el webinar. Yo creo que ha sido bastante ágil. La presentación hemos intentado que fuese lo más dinámica posible y poco más. Nosotros ya por nuestra parte, pues poco más. No sé si habría alguna, en el chat habría alguna consulta más. Yo quería agradecer a todos la asistencia y bueno, deciros que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y de verdad que muchas gracias y que hayáis aprendido y que os pueda servir de cara al futuro y como os decía, tengáis ya alguna idea de dónde pueden ir los potenciales ahorros en vuestra industria. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo, y como decía, a ti, José Miguel. Tanto la presentación como el vídeo de la webinar os lo vamos a pasar en breve a todos, tanto el contacto de Pablo también para que podáis estar en contacto con él y bueno, pues a nosotros nos tenéis, como sabéis, cada día en aguasresiduales.info y seguiremos con este calendario. Este ha sido el primero de las webinars que vamos a realizar en el mes de abril, pero como sabéis tenemos 7 en los próximos días, con lo cual pues animaros a que os vayáis inscribiendo en cada uno de ellos y esperamos que sean del agrado y del interés de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a ti, José Miguel. Y Nos a la despedimos, revista. Pablo. Gracias. Hasta luego.